Muchas gracias a todos los ponentes por la concisión y brevedad. Creo que hay que hacerlo así. Entonces vamos a iniciar, si les parece, el debate inmediatamente. Mantengan un poco también en la idea de que fuéramos capaces de obtener algún tipo de conclusión. Yo quería proponer como unos redactores de ese tipo de conclusión y quizá Francisco Belmonte, que está, Francisco Delgado, nos podría ayudar por la parte jurídica y yo mismo, y si alguien también estuviera interesado, pues obviamente también para que fuéramos capaces de sacar algunas conclusiones de lo que aquí se ha expuesto y que fuera un punto de partida y no un punto de llegada. Bien, Francisco Belmonte, padre, quería que subiera a la mesa porque he hecho la presentación de la jornada y me gustaría que estuviera aquí en la mesa también o lo que tú quieras. Bien, y ya sin más, subimos, como tú veas. Que le dejamos la presentación, ya que ha hecho la presentación de la jornada. Y sin más, pues pasamos a las intervenciones. Por ahí, Pedro, coges el micrófono, por favor, para que podamos oírle todos a quien quiera intervenir. Bien, pues adelante. Si hay palabras. ¿Ya? Malaquías. Bueno, enhorabuena por las jornadas a la Junta Central de Regantes. Creo que eran necesarias y convenientes porque es un problema grave y gordo el que tenemos los agricultores, los regantes y en general en el mundo rural. La cuestión, después de oír las ponencias, sobre todo la parte de Paco Delgado, pero toda la parte de las técnicas que han expuesto los distintos ponentes sobre a lo conveniente que es la distribución cercana, lo conveniente que es producir y distribuir dentro de un orden en un espacio cercano. La pregunta que le surge a todo el mundo es ¿y por qué coño no se hace? Es decir, es tan evidente, es tan seguro, es tan claro, es tan rotundo que ¿por qué no se hace? ¿Quién evita que eso se haga de una vez? Yo tengo la triste experiencia de un empeño en montar un aerogenerador de 2 megavatios en la SAT de riego de Pozo Cañada, que supondría algo así como el 50% de nuestro consumo. En la SAD de riego de Pozo Cañada somos 800 hectáreas de riego y 140 y tantos agricultores. Llevamos 3 años peleando para instalar un aerogenerador de 2 megavatios. En Pozo Cañada hay 100 y 200 y pico, hay muchos generadores puestos. El nuestro sería uno más que no iba a entorpecer. Y resulta que no cabe, 2 megavatios no caben, donde hay 200 y pico megavatios saliendo no caben 2, por cantidad de problemas. Los comentarios que hacía Paco Delgado respecto a la complejidad del asunto. Un aval absurdo, ridículo. Nos hacen presentar un aval para pedir un punto de enganche. Es como si vas a comprar un coche y el tío del taller te pide un aval para decirte el precio del coche. Es que es ridículo. Y es absolutamente increíble, pero es que es una carrera de obstáculos realmente dura. Ahí estamos con el proyecto. Queremos seguirlo porque creemos que cumple todos los requisitos de lo que es la filosofía de producir y consumir energía dentro de las zonas rurales, dentro de, además de la energía distribuida que estamos hablando, también genera una renta distribuida, que es la renta más eficiente, digamos, más porque se distribuye mucho ese dinero. A nosotros, estamos hablando en Pozo Cañada, estamos hablando de una facturación del orden de 300.000 euros al año en energía, lo que pagamos las 800 hectáreas de riego, pues significaría cortar eso en la mitad más o menos y todo eso sería renta distribuida dentro del municipio y por lo tanto muy utilizable. Bueno, la cuestión es que una auténtica carrera de obstáculos, dificultades permanentes, alargadas, excepto las administraciones locales, también hay que decirlo, el Ayuntamiento de Pozo Cañada está contribuyendo perfectamente. La Mancomunidad Monte Ibérico a la que pertenece Pozo Cañada dentro de lo que son la aplicación de los programas de desarrollo ha estado a la altura, entendiendo que el proyecto es interesante y facilitando el tema de ayudas dentro de FEADER y tal. Es decir, las administraciones locales cercanas sí que son sensibles, pero las administraciones lejanas y sobre todo Iberdrola, que es la madre del cordero, es la que nos tiene que dar el punto de enganche y nos dio un punto de enganche y luego nos lo quita. Pero es que es increíble, es que no lo dio y luego no lo quitó, como el que, bueno, esa es la situación. Digo,
¿Por qué estos problemas? Montar una molineta de 2 megavatios en un pueblo como Pozo Cañada es una cosa tan elemental, tan de desarrollo rural, tan de aprovechamiento, tan de contribuir a las emisiones de CO2, tan de todos los factores que desde Europa y desde todas partes están propagando, que no entiendo por qué no se hace. No se hacía con la administración socialista y no se hace con la administración popular, no se hace con ninguna administración. ¿Y por qué no se hace? Con los años que tengo aún no lo entiendo. Yo te voy a contestar un poco, Malaquías, porque sabes que yo estoy muy al tanto de este proyecto y luego pues te puede contestar otro sobre el tema jurídico. Yo, como sabía que iba a salir este tema, y a mí lo de Pozo Cañada es un tema que me duele, porque sabes que llevo más de 3 años acompañándonos en este asunto, voy a poner un planito de Pozo Cañada. No quiere ni salir, no se atreve. No sé. Ya vamos viendo algo, pero todavía no. Muy bien, yo creo que ya va a aparecer. Vaya, pues se ha vuelto atrás. Vale, ahí. Bueno, ahí tenéis Pozo Cañada. Todos esos círculos son parques eólicos. En total, en el entorno de Pozo Cañada hay 117 aerogeneradores y no hay uno para el pueblo. Es decir, la SAT de riegos del pueblo, más el ayuntamiento que quiere participar en la propiedad de esos 2 megavatios, no pueden participar porque como en el chiste aquel de los 10.000 que estaban jugando al fútbol, fue uno a preguntar y dijeron, no, que ya somos muchos, ¿no? Pues eso pasa en Pozo Cañada. Yo acompañé a los regantes de Pozo Cañada a una entrevista con la anterior consejera para decirle que era de cajón, entre otras cosas, porque en Pozo Cañada están sacando el agua a mar de 180 metros y eso ya no es viable, ahí ya tienen que dejar de regar. De hecho, y será una indiscreción lo que voy a decir, pero la Consejería de Agricultura no ha embargado a la SAT de Pozo Cañada porque le da vergüenza embargar una SAT de un pueblo, porque no le podéis pagar las amortizaciones de los riegos. ¿Es así o no es así, Malaquías? Es así, bien. Bueno, pues ya después de ponernos muy serios con la anterior consejera y decirle que a lo mejor había que revisar a ver cómo se habían conseguido esas concesiones y los trámites, cómo los habían hecho y el medio ambiente y tal, conseguimos que la consejera dijera que ella hablaría con la distribuidora, a la que no voy a nombrar, para que os diera un punto de conexión. Y os dio un punto de conexión, empezasteis con los proyectos, esos avales y tal, pero ahora va a Red Eléctrica y dice que no, ese punto no sirve. Claro, dicen, bueno, es que es Red Eléctrica. Hombre, es que entre la distribuidora y Red Eléctrica hay alguna relación, digo yo, no, son muy parecidos, ¿no? Y así está Pozo Cañada. Es decir, sin poder poner 2 megavatios, una sola torre entre 117. ¿Y por qué, Malaquías? Pues yo creo que no hay que ser muy listo para contestar, ¿eh? Aquí hay muchas cosas detrás. Hay muchas cosas detrás, muchas presiones y mucho que ¿quién manda aquí, en este país? Pues eso. Y no sé si jurídicamente alguien tendrá más que decir. Bueno, pero si es que lo ideal es lo de Pozo Cañada, que los regantes más el ayuntamiento participen en eso, porque eso es lo que fija la población al mundo rural, eso es lo que fija la riqueza, eso es así. Porque la empresa que tiene esos 117 torres, paga sus impuestos en Barcelona, es que ni paga los impuestos aquí. Y mientras el pueblo va a la ruina. Bueno, yo lo único que puedo apuntar es que desde el punto de vista jurídico, el derecho de conexión
El punto de acceso está reconocido y archirreconocido por activa y por pasiva, la objetivación, la transparencia que debe de haber a la hora de otorgar esos puntos de conexión, en su caso facilitar alternativas, cómo debe hacerse el cálculo de los costes, de refuerzos de líneas que haya que hacer en su caso, etcétera, etcétera. Toda esa regulación está, yo creo que de una forma aceptable en vigor. Pero por encima de todo eso hay una praxis, unas prácticas no escritas, por supuesto, y hay una estrecha relación entre el poder político y esas compañías, que son muy pocas, que cada vez son menos, que es un auténtico oligopolio. Desde que se liberalizó el mercado eléctrico no han hecho más que desaparecer en toda la competencia, y en la práctica eso es lo que se impone. Seguro que hay ejemplos, honrosos ejemplos, de gente que ha sido capaz de saltar todas esas barreras, de con un heroico esfuerzo pues seguir adelante con los procedimientos, con todo el papeleo agotador que se exige, cuando al lado vemos cómo proyectos de más de 1.200 megavatios se ponen en marcha y como la seda, sin ningún inconveniente. Entonces, hay que decirlo así de claro, no hay una voluntad política real de favorecer el acceso al mercado eléctrico de nuevos competidores, lo que significa la producción distribuida. Entre otras cosas porque significaría perder muy buenos clientes. Solo como apunte, porque no para nada es un tema que controle mucho, pero creo que para puntos de medida de esa capacidad de producción, Iberdrola o la distribuidora innombrable de donde sea, no tiene nada que ver. O sea, es directamente Red Eléctrica. Creo que es directamente a quien hay que ir a pedirle y responsable de la medida después. Creo que van por ahí los tiros, solo como apunte. Sí, creo que es a partir de 1 megavatio, ¿vale?, que el responsable de la medida es el concentrador secundario de Red Eléctrica. Hola, sí, soy Francisco Belmonte de DIN Energía. Hace unos meses preparamos un resumen ejecutivo para la Junta Central de Regantes, precisamente sobre la publicación del decreto de referencia que venimos hoy tratando toda la tarde, el decreto que se publicó a finales del año pasado. Sobre el decreto que se publicó a finales del año pasado. Digo que hace unos meses preparamos un resumen ejecutivo para la Junta Central de Regantes respecto al decreto que se ha publicado a finales del año pasado y de cual estamos hablando hoy, y que está pendiente de ser, digamos que, mejorado o, mejor dicho, complementado por el decreto que está pendiente de publicación sobre la parte económica, ¿verdad? Bueno, pues de este decreto que sí que está ya aprobado y que sí que está ya publicado y que sí que está ya en vigor, quería mencionaros algo que tiene que ver con los accesos y con el punto de conexión de la empresa distribuidora. No se nos olvide que aquí es Iberdrola, pero en otros sitios es Endesa, en otros sitios es Unión Fenosa, y las prácticas de las unas y de las otras son exactamente iguales. Es algo que me consta. Quería comentaros que en este decreto que sí que está aprobado recientemente, el acceso y la conexión de las instalaciones a la red de distribución sigue estando en manos de la empresa distribuidora local. No se ha introducido ninguna obligación respecto a la concesión automática de las conexiones de las nuevas generaciones junto a los puntos de consumo existentes. Dicho aspecto ha sido recomendado por la Comisión Nacional de la Energía en su informe 17/2011 sobre el proyecto de Real Decreto que regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia de fecha 2 de junio de 2011. Pese a dicha recomendación de la Comisión Nacional de la Energía, el Ministerio vuelve a dejar a criterio de la distribuidora la viabilidad de la conexión y, por ende, del proyecto de generación distribuida. Se incluye la exigencia de presentación de un aval previo a la solicitud de punto de acceso y conexión ante la empresa distribuidora. Primero, emites un aval, presentas ese aval, luego la distribuidora te informa de si es viable o no es viable la evacuación y, a continuación, de si te han informado que es viable, llevas a cabo el proyecto. Consideramos como poco que dicho proceso habría de ser gestionado a la inversa, es decir, primero hacer la solicitud y si luego al lugar presentar el aval, no incurrir previamente en los gastos.
Esto es solo un ejemplo. En una instalación de 100 kilovatios, que no es una instalación grande, que es una instalación tipo para una finca de 80 o 90 hectáreas, el aval sería de no menos de 50.000 euros. Eso quería hacer esa precisión respecto a los puntos de conexión y puntos de acceso que sí que están en manos de la distribuidora local, que insisto, aquí sería Iberdrola, en Toledo, sino en Fenosa. Permites un pequeño matiz. Están en manos, pero no es la última palabra. Es decir, la empresa distribuidora es la primera instancia. Digamos, es quien gestiona la red y ante quien hay que ir en primera instancia para obtener ese punto en las mejores condiciones técnicas, etcétera. Pero no significa que la empresa distribuidora tenga la potestad de dar o no dar el punto de conexión. Es su obligación darlo. Es un imperativo legal facilitar la conexión a todos los que quieran producir electricidad, y más si es con energías renovables, porque en ese caso además es prioritario. Y es el deber de la Administración resolver los conflictos que se plantean. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la Administración se inhibe. La Administración no quiere saber, o más bien se pone de parte de la empresa distribuidora, donde hay un conflicto. Nada más. Bueno, perdona un segundito. Simplemente por matizar esto, hay algún pequeño detalle que se nos olvida. O sea, primero, que este Real Decreto, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia para todos, está limitado a 100 kilovatios en lo que son energías renovables. Y segundo, que el Real Decreto, lo que es la parte de la gestión, va a ir, no lo va a hacer directamente la Administración, no lo va a hacer el Ministerio, porque Industria está delegado a las comunidades autónomas. Entonces hay comunidades autónomas que oliéndose esto y estando sufriendo desde noviembre, que tuvieron ya las primeras peticiones, a finales de noviembre, o sea, días después de estar publicado el Real Decreto, habían empresas ya con proyectos en la mano para meterlos y presentarlos. Llegar febrero y no tener contestación o nada más tener largas, ¿a dónde vas? Manzanas traigo, de la distribuidora eléctrica de turno, la delegación o consejería o consellería, en este caso de Industria Oportuna, lo que ha hecho ha sido reorganizar este batiburrillo y lo que hace es que las peticiones de punto de suministro ya no se hacen a la compañía eléctrica, se hacen en Industria. Entonces, Industria es quien pide a la compañía eléctrica y la compañía eléctrica tiene que cumplir los plazos y especificar unos motivos coherentes a Industria. Entonces, bajo este paraguas, ya llevan 3 o 4 meses sin poderse escapar por ningún resquicio y parece que es el único camino en el cual se ha conseguido que la Administración se comprometa a poder llevar a buen puerto este camino, porque estaba claro que las eléctricas le iban, y así lo han hecho, a darle todas las vueltas habidas y por haber a estas peticiones. Por quien no lo sepa, recordar que el primer borrador de este Real Decreto de Microgeneración Distribuida, bien claro, ponía que la concesión era automática y en un plazo, creo que eran 8 o 11 días, desde que se hacía la petición. Y todo eso en las negociaciones, cada vez que pasaba por la CNE, se caía un poco. Se caía un párrafo, faltaba un párrafo y faltaba un párrafo, y en los 3 pasos que ha tenido, al final la CNE ha dicho, oye, ¿dónde está esto del automático que había en un principio? ¿Dónde se ha caído? ¿Al pasar por UNESA se ha quedado allí o algo? Entonces, esperemos que las comunidades autónomas se hagan partícipes de esta problemática y apoyen, porque la verdad que tienen mucho que decir en este procedimiento las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Buenas tardes, soy Luis Serrano, director técnico de DIN Energía, y tengo una pregunta para Javier San Miguel, del CENER. Usted nos ha planteado 3 escenarios posibles. Uno era la posibilidad de participar en el negocio de la generación. Ha quedado patente con el ejemplo de Pozo Cañada de que no puede ser, nos están poniendo trabas por todos sitios. El segundo escenario que nos ha puesto era el del balance neto. El balance neto, no podemos participar del balance neto porque están retrasando la legislación, con lo cual no sabemos hacia dónde ir. Y el tercer escenario era el escenario de las microrredes. Las microrredes, según tengo yo entendido, es generación, digamos, que un municipio puede ser capaz de generarse toda la energía que puede ser capaz de consumir. Eso iría en contra totalmente del negocio de las eléctricas que están englobadas dentro de UNESA. A fin de cuentas, aquí estamos siempre yendo hacia la misma figura, que es UNESA.
Y como estamos en manos de UNESA, no vamos a hacer nada. Por eso no se va a fomentar desde el Estado la generación distribuida, el balance neto se va a retrasar todo lo posible. Entonces, por centrar ya mi pregunta, visto que los 3 escenarios que usted nos ha planteado no son viables a día de hoy, ¿para dónde tiramos? Bueno, yo en primer lugar creo que no habría que tirar la toalla en la participación en la generación. No sé, creo que siempre hay que intentar quizás negociar, tener una participación, si no es posible construir más planta de generación, quizás participar en la existente. Igual puede que no sea una vía agotada. De cualquier manera, yo esto lo planteaba para nuevos proyectos en los cuales pues, se pudiera llegar a una relación entre un promotor, que es su especialidad el desarrollar planta renovable, y aquellos agricultores que, teniendo unos consumos, quisieran participar de esa instalación y, como ha dicho el señor Francisco Delgado, en el régimen especial, en el artículo 17d, se puede tener parte de la producción destinada a el consumo de esa sociedad. Las otras 2 alternativas, mi percepción del balance neto es un poco pesimista. O sea, yo creo que no va a resultar muy atractivo porque al final los costes fijos impuestos o asociados al sistema eléctrico se van a seguir imputando de una manera o de otra a quien esté conectado a la red. Hasta ahora una parte iba en fijo y otra iba en variable. Si se generaliza el balance neto, lo que sucederá seguramente es que se aumentará el fijo, pero se seguirá pagando el coste. Entonces, el balance neto pues creo que será un poco decepcionante. Y el ámbito de las microredes, pues sinceramente creo que tiene una oportunidad en aquellos sistemas donde la microred se basa en tener una posibilidad de gestionar la energía internamente. Por lo tanto, se necesita almacenamiento. En el caso de explotaciones agropecuarias que tengan un almacenamiento en forma de embalse, que es un almacenamiento relativamente barato, creo que podrían tener bastante interés. El almacenamiento electroquímico es caro, pero bueno, caro cuando miramos que realmente lo que te hace es valorizar la energía a coste de compra, pues bueno, en la medida justa podría llegar a ser también interesante. Pero si conseguimos coordinar pues, almacenamiento razonable de coste, que puede ser embalse con algo de almacenamiento electroquímico, generación fotovoltaica, eólica, quizás algo de diésel de apoyo, bueno, pues podrías tener un sistema que tuviera una potencia considerable, que podría llegar a estar conectado a la red con un mínimo de potencia contratada. Y bueno, pues estos sistemas, el problema es que no tienen hoy en día regulación, con lo cual, por ejemplo, nosotros hemos conseguido conectarnos a la distribuidora y es un sistema que está funcionando, pero, por ejemplo, la energía que nosotros vertemos cuando nos sobra, pues la perdemos. Entonces no nos pagan nada. Entonces, bueno, son sistemas que prácticamente tienen que funcionar de una forma muy optimizada. Y bueno, pues es un aprendizaje que estamos desarrollando y que todavía pues, le puede quedar un poquito de camino, pero que creo que pueden tener interés a futuro y sobre todo cuando los costes de energía pues, seguirán siendo altos. Hay más. Yo quería también introducir por los comentarios, porque hay una parte que se ha expuesto aquí de modularidad
que yo creo que también habría que darle alguna vuelta, no solamente a la parte de generación, a la generación, sino también al tema modularidad. Yo animaría que fuéramos un poco también, que le diéramos un par de vueltas a esto, porque parece como que es una cosa más acuciante en estos instantes y que debiéramos de tocar. Un segundo, ¿hay una palabra por allí? Antes. Hola. Yo voy a hacer dos preguntas bastante dispares. Una de ellas es saber si podían aclarar en términos legales, era al señor Delgado, que hay un artículo por ahí de hace años en los cuales se puede rescindir temporalmente el contrato con la empresa suministradora de energía sin penalización alguna. Y hay zonas en las cuales se está haciendo. Es decir, llega octubre, pido la rescisión, que por ley está, y llega febrero y pido la nueva conexión. Y siempre y cuando las características técnicas de la instalación estén en vigor, o sea, la revisión técnica, automáticamente lo están admitiendo con una pequeña prima de castigo, por llamarle de alguna forma, pero lo están admitiendo. Y eso parece ser que por aquí no se sabe, o no se dice. Esa en primer lugar. Y en segundo lugar, quería hacer, porque yo oigo todos los beneplácitos de la autoproducción, de tal y de cual, pero aquí hay unos costes por el medio que yo creo que nadie hablamos, que son viables, que no sé qué, que no sé cuántas, pero tú realmente coges ahora mismo el coste de una pequeña instalación fotovoltaica y para amortizarla, eso vale Dios y ayuda a los precios reales a los cuales estamos comprando la energía. Si la comparamos a los cuales están pagando o pagaban, ya no digo lo que pagaban, sino lo que están pagando actualmente, pues a lo mejor se podrá amortizar. Pero realmente hablar del precio del kilovatio pico que vale la instalación de una fotovoltaica y de un aerogenerador, no sé exactamente lo que valdrá, para amortizar eso no se amortiza tan fácilmente. Y luego la situación financiera del agricultor no creo que está para afrontar tampoco esas inversiones. No sé, las preguntas las dirijo a la mesa cada uno que las conteste. En relación a lo que ha comentado al principio, creo que hace referencia a los contratos temporales, si no he entendido mal. En principio... Sí, la inspección técnica que tiene que llevar en los centros de transformación. Nosotros, en principio, sí, es importante, pero para nosotros ha sido siempre imposible de realizarlo, totalmente imposible. A eso le llamaban contratos temporales y había dos modalidades. Uno era que realizabas un contrato temporal como máximo 5 meses al año, pero la vuelta de tuerca estaba en el precio que te ponían del término de peaje y los precios de la energía, que no eran ni tan siquiera comparables a los que había en un contrato normal. Entonces sí, tenías 5 meses al año máximo contratable, pero los precios eran lo que ellos le llamaban temporada baja o temporada alta, según en qué periodo lo podías contratar. A la larga era complicado. Primero, cuando te daba la baja, la distribuidora se prolongaba mucho en el tiempo, se seguían facturando y por lo tanto de que tú te dabas cuenta, te quedaban solamente 2 o 3 meses para poder volver a pedir el enganche. Y luego cuando pedías el enganche no tenías la certeza de que en ese momento te lo pudieran dar. Sí, pues la baja, sí. Claro. Sí. Pero los plazos en los que uno pide la baja y luego puede pedir, vuelve a pedir el alta, no son datos que tú puedas controlar. Entonces estamos supeditados a su forma de actuar.
Entonces, si nosotros pedimos en un momento determinado ese corte, si se prolonga en el tiempo, ese ahorro ya se está disminuyendo considerablemente y después la petición de alta. Y además, simplemente los derechos de enganche. Sí. Ahí lo que pasa es que estamos hablando de una baja temporal o una baja superior a 5 años. Durante los 5 primeros años le van a permitir mantener esos derechos de acceso, esos derechos de enganche, y no tiene que pagar nada a ese respecto. Pero bueno, es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Un contrato temporal, es lo que lo he comentado antes, que es lo que aquí hemos intentado hacer en muchas ocasiones y hemos tenido muchas dificultades, tanto a la hora de elaborarlo, como lo he comentado, por el tiempo y la dilación en el tiempo tan grande, como luego la inseguridad de que te lo pudieran poner en marcha en el momento que tú lo precisabas. Y con el coste añadido de que los precios que nos ponían no son los precios de mercado que te conocíamos. Y luego, por otro lado, está el tema de la desconexión en menos de 5 años. Durante menos de 5 años tú puedes estar 1, 2, 3 años sin utilizar las instalaciones que te mantienen los derechos y en un momento determinado vuelves a pedir ese enganche. Claro, te están pidiendo en ese momento que tú tengas todo en vigor y que se ajuste a la normativa vigente de seguridad y de instalaciones. Mucha gente no lo hace precisamente porque son instalaciones un tanto obsoletas, que el mero hecho de poder ponerlas en marcha acorde a la normativa vigente pues es tan gravoso que prefieren prácticamente quedarse como están. Entonces, no es fácil realizar ninguna de esos dos elementos y por eso preveemos que la posibilidad de la modulación de potencia es algo más factible y de alguna forma más interesante que estos dos elementos que usted comenta, porque aquí han sido siempre prácticamente infructuosos, en nuestra experiencia, ¿eh? Y enganche cada 4 años. Se lo come. Un poco de paciencia en las intervenciones para que llegue el micrófono para que se pueda recoger y así lo oímos. Sí, pero es que estamos... Gracias. Mi pregunta es para Juan. Juan, realmente ahora mismo donde mejor puede conseguir a corto plazo el ahorro el agricultor es en la modulación de potencia. Aquí el único problema es qué posibilidad real hay que la distribuidora haga 2 modificaciones al año. Porque, como todos sabemos, por imperativo legal tiene que hacer una cada 365 días. Pero bajo su potestad puede hacer las que quiera. Entonces, a ver quién es el que se atreve a hacer una bajada de potencia en octubre y que luego se arriesgue a que en febrero no se la den. En principio tenemos la experiencia de varios usuarios de la Junta de Regantes que, previa advertencia, han decidido por iniciativa propia hacerlo. De momento ha salido bien. ¿Qué ocurre? Que no sabemos si el hecho de que esto se implemente y vaya corriendo la voz haga que sigan teniendo la misma bondad desde teléfono de atención al cliente y nos lo puedan facilitar de la misma manera. Yo creo que el tiempo nos dirá si vamos por buen camino o no. Lo que está claro es que es potestad de la distribuidora obligarte a mantener el primer cambio ese año. Si cambia el marco jurídico y ya es la distribuidora un poco la que se le quita esa posibilidad, pues evidentemente estaremos con facilidad para poder acometer este tema, que es muy interesante. Pero claro, bien es cierto que hoy por hoy las pruebas que llevamos van por buen camino. No sabemos si cuando llegue el momento de que haya avalancha de peticiones, pues consigamos poder mantener el mismo criterio. Claro, nosotros cuando hacemos las gestiones siempre le decimos al titular, podemos tener problemas, probamos, y bajo su criterio pues lo hacemos. Pero claro, nadie te lo puede asegurar. Además, ya te digo, de la gran incertidumbre de
de hacer este tipo de trámite por vía telemática o vía telefónica. Hasta ahora la atención directa a la Junta de Regantes ha sido muy buena, nos han atendido siempre muy correctamente y con facilidad, pero a los usuarios les supone un gran esfuerzo poder contactar y llegar a buenos acuerdos con ellos. De momento, ya te digo que la cosa está complicada. Si se va haciendo peticiones de forma masiva y no sabemos cómo pueden responder. Pero yo de todas maneras abocaría a intentarlo, para ver cómo responden. Cuestión aquí, quizás a la parte jurídica que está en el aire porque se introduce, ¿eso podría ser susceptible de ser recogido en algún tipo de normativa o de... Francisco? La normativa es cambiante, claro que sí. La normativa está para adaptarla, introducir los cambios, no se puede esgrimir como algo inalterable, claro que sí. Si ahí se advierte que hay la necesidad de introducir un cambio, abierto está, por supuesto. Sería una medida que la Administración podría recoger en una de esas reformas que se prodigan de los reglamentos en materia eléctrica. Yo voy a un punto más, si me permitís que introduzca aquí un elemento, porque sí que sería importante, y yo creo que ahí la Junta Central de Regantes podría tener un papel fundamental para decirle a la Administración qué tipo de propuestas se podría hacer que funcionara mejor de cara al interés general, porque posiblemente haya que reservar una parte de potencia, es decir, este tipo de detalles técnicos que sí que podría, la propia Junta Central de Regantes podría establecer algún tipo de propuesta concreta en esta dirección que pudiera ser recogida por si es que lo tienen a bien, por la normativa. Bien, pues yo creo que por allí una palabra. Sí, yo soy consciente de la importancia que tiene el precio de la electricidad, sobre todo para los agricultores, para los regantes, pero en general para todos los ciudadanos tenemos un problema. Podemos generar, pero no tenemos quien nos pague todavía, no está cuantificado en cuánto sería el kilovatio. Pero bueno, en las ciudades incluso se podría plantear situaciones de hacer microredes. De hecho, en la India y en África se están haciendo y con bajo coste. Si se pueden hacer en ese lado del mundo, yo entiendo que aquí lo único que nos impide hacerlo pues es la normativa. Quizás a lo mejor desde abajo, desde la base, desde la gente, conociendo un poco que las tecnologías del siglo XXI no son las del XX y no tenemos por qué pasar por las grandes redes eléctricas donde se pierde muchísima electricidad y bueno, pues a lo mejor nos supondría un coste personal a los vecinos o a los ciudadanos, y el mantenimiento incluso también a nosotros, pero a lo mejor nos saldría a la larga más rentable. No sé si alguien me puede aclarar algo más. Bueno, simplemente como comentario que es cierto, o sea, el ámbito de las microredes puede servir tanto en un ámbito agrario, industrial o urbano. De cualquier forma, bueno, yo creo que lo que se puede generalizar es que la fotovoltaica, dado que las primas están reduciéndose tanto, acabe consumiéndose internamente, digamos, en la red interior de comunidades de vecinos, con lo cual, bueno, pues el valor de esa energía es el valor de compra en el punto de conexión. Eso yo creo que va a ganar terreno y, bueno, lo mismo que la fotovoltaica podría ser la mini eólica, aunque en el ámbito urbano pues tiene alguna complejidad adicional, pero ciertamente es posible. Bueno, simplemente añadir más a ese comentario que hay algo en los que todos, incluso los señores de la mano negra de UNESA, están de acuerdo, y estamos todos de acuerdo, es que la energía, salvo que pase algo extraordinario, va a subir. O sea, el precio del kilovatio va a subir, hagamos lo que hagamos, nos pongamos como nos pongamos. Y si tenemos en cuenta que ya hay emplazamientos en los que, hablando de precios de TUR, de tarifa de último recurso, la tarifa doméstica o incluso algunas tarifas de pymes, ya es rentable autogenerarse y consumir la energía
Si somos capaces de gestionar y consumir a la misma hora a la que estamos generando y no tener que almacenar, tal, no sé, te puedo hablar perfectamente de que en Canarias ya es totalmente viable, al precio del que está la fotovoltaica o con la cantidad de horas de mini eólica que tienen, es totalmente factible hacer una instalación de microgeneración distribuida para autoconsumir la energía, aunque regalemos el excedente a la compañía. O sea, hasta ese punto es totalmente rentable. Lo que sí que es inevitable, y eso ya se pueden poner como se pongan estos señores, lo que es totalmente inevitable es que esto se les vaya de las manos. O sea, se les irá de las manos el año que viene, dentro de 6 meses o dentro de 20 años. Van a intentar aguantarlo el máximo tiempo posible. Pero el punto en el que la microgeneración distribuida sea más rentable que comprar a la compañía eléctrica va a llegar, antes o después. Y eso es inevitable. Contra eso no pueden hacer nada y no van a poder hacer nada, o sea, y ahí no hay escapatoria. Entonces, por lo tanto, las microredes o redes débiles se van a crear, gestionadas o no, sí o no. O sea, contra eso no se va a poder hacer nada. Dentro de 20, de 10, de 5, ojalá sea dentro de 3 años, muchas ciudades producirán gran parte de la energía que consumen, porque muchos habitantes de esas pequeñas ciudades o esos pequeños pueblos tendrán su propia generación. Y nosotros, que ya tenemos un sistema de generación centralizada, lo tenemos más difícil que otros países, como por ejemplo, como cualquier país de África o de la India, donde no tienen ese modelo porque no tienen esas infraestructuras y ya han nacido o ya están creciendo con ese concepto de microgeneración distribuida. Yo quería añadir una pequeña cosa, y es que yo estoy convencido que si un regante tuviera que utilizar 8 meses al año solamente la energía que produce, sería interesante y regalar el resto. Nos buscamos una ONG y le regalamos el resto, ¿no? Si nos lo permite UNESA, ¿no? Pero es que el problema es la estacionalidad. Es que tenemos 5 meses nada más. Ese es el problema. Bueno, ahora mismo no es rentable porque un regante paga el kilovatio a 6 céntimos. Bueno, pero cuando el regante llega a pagar a 30 céntimos el kilovatio... En Murcia he visto un proyecto hace poco de una central fotovoltaica, que no sé si verá la luz o no, a 1 euro el vatio para vender a pool, 600 o 590, una bestialidad de megavatios. O sea, y eso era impensable. O sea, eso lo dice uno hace 3 años y lo llevan al manicomio de cabeza, directamente. Sí. Efectivamente, han bajado tanto los precios de la fotovoltaica que eso que dices en Murcia son 290 megavatios que van a mercado. La eólica no ha bajado tanto porque hay menos fabricantes, porque no se ha desarrollado tanto, pero llegará un momento que estará por ahí también y va a ser interesante producirse uno mismo, aunque tenga que regalar el resto. O porque, efectivamente. Yo quisiera hacer un comentario, y es que, como has dicho, estos grandes megaparques que van a vender a mercado, yo creo que habría que explorar la posibilidad de hacer una sociedad con ellos en la cual tú puedas ser su cliente durante los meses que tú tienes interés, porque el resto lo pueden seguir vendiendo a mercado. Entonces, pero de alguna manera, si tú eres ese cliente local que además, bueno, pues quizás hasta en algunos casos se podría construir líneas privadas que evitaran peajes, esas posibilidades creo que sería interesante explorarlas, porque sería una pena que esos megaparques pues sucediera como lo que ha sucedido con la eólica, que al final pues generan, pero no queda aquí ninguna riqueza de esa generación, ¿no? Yo creo que eso habría que explorarlo y desde luego desde el punto de vista legal es posible. Una cuestión sobre los 100 kilovatios. Tal como lo veo, tengo entendido que España más o menos produce unos 70 gigavatios, más o menos, ¿no? Creo que la cuestión de los 100 kilovatios es la cuestión entre una persona física de una casa que pueda autoconsumir y vender el sobrante, y luego están, por ejemplo, la gente que quisiese tener un huerto eólico, un huerto fotovoltaico con su megavatio. Creo que ningún gobierno en su sano juicio, socialista o popular,
permitiría que cualquiera de nosotros tenga 2, 3, 10 hectáreas con un huerto solar o un huerto eólico y ganase mensualmente, complementando su salario, X dinero. No es por hacer un poco de abogado del diablo, es simplemente que el autoconsumo, las microredes se podrían, entre comillas, permitir, porque lo que te sobrase del autoconsumo podría ser un complemento aceptable a cualquier salario o cualquier renta, pero no creo que haya gobierno en su sano juicio que permita rentistas renovables. A ver. Bueno, como he comentado antes, sobre este tema podemos hablar largo y tendido, ¿no? Porque sí, o sea, en parte tiene razón y tal, pero bueno, tenemos la suerte o la desgracia de vivir en España, en un país en el que cada uno interpreta las leyes como mejor le conviene y desgraciadamente hemos tenido muy mala experiencia cuando las instalaciones fotovoltaicas se limitaron a 5 kilovatios. O sea, algunos de los que estáis aquí os acordaréis que una instalación fotovoltaica conectada a red no se podía hacer de más de 5 kilovatios. Y empezaron a aparecer parques de 100 kilovatios conectados a red, de 50 titulares distintos, en una sola parcela, y no sé qué. Y llegamos y decimos, venga, vamos a dejar de 100 kilovatios. Y entonces aparecen parques de 1 megavatio, y eso es lo que nos ha pasado, ¿no? Entonces, el gobierno tiene un miedo atroz, pero atroz, terrenal, por el cual ha estado bloqueando el desarrollo de la microgeneración distribuida incisivamente, por el cual se ha gastado muchísimo dinero en asesoramiento jurídico y en asesoramiento legal para intentar acotar este crecimiento. Entonces, y ya estamos planteándonos todos desde, no sé, podría decir nombres, desde UNEF, por ejemplo, no, es que hay que permitir que los usuarios de un polígono se puedan agrupar y entre todos ellos poner una huerta de 2 megavatios o de 20 megavatios contratada con una empresa de servicios energéticos en el pueblo de al lado, pero que eso no es microgeneración distribuida, que eso no es autoconsumo, que eso no es lo que intentamos, eso no es lo que está intentando, eso no es el criterio de esta regulación, eso es la puerta de atrás, eso es buscar, eso es la idiosincrasia española, es intentar buscar la puerta de atrás para llegar a conseguir lo que uno quiere. O sea, eso es como el que quiere montar 1 megavatio de energía mini-eólica en una finca. Es que vamos, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Si quieres montar 1 megavatio, monta una máquina de 1 megavatio que está hecha para eso. No montes 1000 máquinas de 1 kilovatio. Y a lo límite de los 100 kilovatios, pues sí, es una medida que tenemos que pagar, que tenemos que demostrar que podemos llegar a ser coherentes. Tenemos que, desgraciadamente, lanzarnos con la limitación de los 100 kilovatios y medidas que se han propuesto, tanto desde la CNE como desde APA, además es que para usuarios únicos, o sea, para un solo usuario, para el mismo titular, el límite de la potencia sea la potencia contratada. O sea, que si una comunidad de regantes tiene un pozo, tiene una estación de bombeo, tiene una instalación que son 500 kilovatios, puede hacer 500 kilovatios. Y eso se ha pedido por activa y por pasiva. Pero como a la vez de pedir eso, otras entidades o otras gente van buscando la puerta atrás y con notas de prensa y con más presión, el Ministerio ha dicho, no, esto va a ser solamente baja tensión y única y exclusivamente baja tensión, lo que no sea baja tensión aparte. Y claro, es lo que nos toca de pagar por haber actuado como hemos actuado con más o menos culpa, porque la culpa de que la fotovoltaica se haya desarrollado así únicamente no la han tenido los políticos, también hemos tenido todos bastante que ver. A ver, es un debate que sería muy largo, no sé si para abordarlo a estas horas, pero intentándolo decir de forma muy breve, yo creo que ha sido un fallo de la regulación, porque me parece absurdo que se hayan establecido barreras técnicas, jurídicas, para provocar el fraccionamiento, cuando el fraccionamiento de los proyectos lo único que hace es encarecerlos y que el coste de la energía sea más alto. Si hay que buscar una economía de escala, y yo no soy técnico en esto, pero sí que tengo algunas nociones de economía política, y entonces la economía de escala te dice que llega un punto en el cual, según la dimensión, el proyecto es más eficiente, más rentable, abarata costes, y a partir de un cierto punto igual resulta que es al contrario. Pero hay que buscar ese punto óptimo de economía de escala
que no tiene por qué venir dado por la parcela en la que se ubica, si tiene 3 o 4 transformadores o inductores o como quiera llamarse los aparatos, que es es un absurdo que no se le pone a ninguna otra instalación hidroeléctrica, por ejemplo, no se le pone a ninguna empresa hidroeléctrica decir, no, si usted produce más de no sé cuántos, usted tiene que hacer presas pequeñitas, muchas presas pequeñitas a lo largo del río, y no un solo embalse donde una gran presa. Y la energía hidroeléctrica es una energía renovable. Entonces yo lo que creo es que la fórmula del autoconsumo, en fin, hemos venido aquí a defenderla, por supuesto, pero la otra posibilidad, que es la participación en el mercado de generación eléctrica con energías renovables, por sí sola es buena y no creo que sea un rentista. El que alguien produzca tomates o produzca pepinos, que no es ni más ni menos que conseguir que la energía solar se transforme en un producto para alimentar a las personas, con energía fotovoltaica, con energía eólica, lo que estamos haciendo es aprovechar la energía del sol para satisfacer necesidades humanas como la de la alimentación, para otros 1000 usos, ¿no? En fin, yo creo que la energía fotovoltaica, todas las renovables en general, son el futuro. Lo que no podemos apostar es por un sistema de energías fósiles con las consecuencias para el cambio climático y en general la contaminación, y que además son energías de las que somos harto dependientes. Estamos continuamente expuestos a cualquier vaivén de política internacional que nos pone siempre a los pies de los caballos de una subida no tiene por qué haber, movimientos internacionales. El propio cártel nacional de las empresas eléctricas, que es un cártel, pues ya te hace subir el precio de la energía. Entonces, yo creo que sí que es una apuesta de futuro. Tenemos que ser capaces de provocar un cambio tecnológico, igual que ha ocurrido con la informática, con los automóviles, con tantas industrias en las cuales se ha producido un círculo virtuoso en el cual, merced al desarrollo, al crecimiento del sector, se produce un abaratamiento exponencial, una caída brutal de los costes de producción, hasta que llega un punto en que hoy en día cualquier ciudadano no necesita ser rico para tener un automóvil o tener un ordenador de enorme potencia. ¿Por qué? Porque hemos conseguido multiplicar, inducir en investigación aplicada, mejoras tecnológicas, de materiales, de sistemas de control telemático, etcétera, etcétera. Toda una serie de mejoras que hacen que al final esas energías renovables, que antaño parecían carísimas e inalcanzables, llegue a un punto en que sean perfectamente factibles. Entonces yo creo que esa es la apuesta de futuro, sobre todo para un país como España, porque no tenemos otra fuente. Bueno, no se trata de ponerle puertas al campo, de intentar fraccionar los proyectos, se trata de llamar cada cosa por su nombre. O sea, tanto la microgeneración distribuida como la macrogeneración en plantas de energías renovables son energías renovables, son buenas para el sistema, nos evitan globalmente lo que son importaciones de recursos. Ojalá nos consiguiéramos algún día parar alguna central de ciclo combinado o cerrar alguna nuclear, ojalá lo consigamos algún día. No sé, para eso a lo mejor al cártel habría que hacerle algo. Pero bueno, no se trata de fraccionar. O sea, por ejemplo, la hidráulica, se diferencia la hidráulica y la gran hidráulica. O sea, hasta 50 megas están en RP y de 50 megas para arriba ya van a pool. Pero bueno, y hay centrales que están amortizadas y se les sigue pagando el kilovatio igual. Es otra parte de debate que tendríamos aquí, ¿no? Está claro que una instalación grande es más rentable. O sea, está claro que montar una instalación de 20 megavatios, pues yo pongo allí 2 guardias de seguridad y 15 personas de mantenimiento y me sale a €1,50 el vatio instalado y el producido ni te cuento. Pero claro, tengo que transportarlo al sitio y eso no es microgeneración distribuida. Y si estamos hablando de que tenemos que ir a un modelo de microgeneración distribuida y estas medidas es para simplificación de trámites administrativos, sobre todo para evitar que el que produce la energía se tenga que dar de alta como un productor, para evitar que una persona que es un trabajador de una empresa que está en el régimen general se tenga que dar de alta de autónomo porque tiene en casa una instalación fotovoltaica y perder derechos como por ejemplo el paro, porque tiene una instalación fotovoltaica, porque se ha dado. O sea, gente que tiene instalación fotovoltaica en casa ha ido al paro y ni cuando ha ido a cobrar, no, es que usted está dado de alta autónomo. ¿Cómo que usted? Sí, claro, porque usted está dado de alta en el régimen especial porque es productor de energía. Y como es productor de energía no se ha quedado sin trabajo.
Ah, bueno, pues me doy de baja, ¿no? Pero si se da de baja usted, como era autónomo, ahora ha perdido el paro. O sea, lo que no tiene claro, lo que no tiene sentido es que en este país cueste lo mismo gestionar una instalación fotovoltaica de 3 kilovatios en el tejado de tu casa como gestionar un parque de 2 megas. Y eso es lo que hace que gestionar un parque de 2 megas sea más barato. Si gestionar una instalación fotovoltaica de 3 kilovatios fuera automático, sencillo y simple, o sea, si pudiéramos generar 3 kilovatios con la misma libertad con la que podemos consumirlos, o sea, si yo puedo ir al supermercado, comprarme un calefactor y enchufarlo en casa, ¿por qué no puedo generar esos 3 kilovatios en casa? Si fuera tan sencillo, no sería más barato la producción a gran escala. Es una reflexión que creo que es importante y que deberíamos de tener todos en cuenta. Quisiera hacer un comentario sobre el límite de 100 kilovatios. O sea, la generación distribuida de la cual estamos hablando es una generación no controlada. No controlada no está adscrita a centros de control que están coordinados por el operador de red. Entonces, el límite es un límite, bueno, yo no diría muy exacto, es un poco regla de dedo gordo, pero que básicamente se trata de evitar que el sistema sea inestable. O sea, el sistema eléctrico hay que generar tanta electricidad como la que se consume, ni más ni menos, exactamente. Entonces, si tenemos generación no controlada, podría haber una inestabilidad que arrastrara al resto del sistema y tuviéramos un apagón, con las consecuencias que ello conlleva. Y por eso pues, hay una limitación a esta potencia no controlada. Eso creo que es importante que quede claro. Una observación quizás a esto, al tema del control. Pedro Carrera hablaba de la electrónica de potencia, pues tenemos el orgullo de que tenemos el mejor sistema eléctrico en este momento de capacidad, que no sé si será verdad o no, pero quizás ese miedo también un poco también es agitar un poquito un fantasma rápido, ¿no? Que creo que hay que medir también en esa parte. Bueno, es un comentario que introduzco en esa dirección, sin más. Era que en ese queso que nos han puesto del coste de la energía antes, había un quesito que era un 19% de impuestos, que si fuese tan fácil y automático la autogeneración de energía para consumo propio, ese control de ese 19% el gobierno lo iba a tener más difícil de controlar. Al contrario, o sea, ahora mismo que se fomentara el autoconsumo, el gobierno lo que iba a adelantar es unos ingresos que iba a tener, o sea, lo que iba a hacer es adelantar unos ingresos, sobre todo en forma de IVA. Sobre todo en forma de IVA, porque los autoproductores iban a hacer sus instalaciones y iban a pagar los impuestos de las instalaciones que van a amortizar durante los 7, 8 o 10 años siguientes. Entonces el gobierno está recaudando anticipadamente el dinero, o sea, el IVA de esas instalaciones, lo cual compensa con creces el IVA de la energía que vas a autoconsumir o que vas a consumir, que vas a comprar a la compañía eléctrica. Y, por supuesto, del saldado de balance neto, la energía que vas a seguir consumiendo, vas a seguir pagando los impuestos. Es algo que el Ministerio estudió muy bien, nosotros teníamos ese miedo. El Ministerio de Industria hizo las consultas pertinentes el año pasado al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda pasó su informe y fue favorable y totalmente proactivo por la microgeneración distribuida. O sea, para mí fue un alivio que el Ministerio de Hacienda dijera, oye, para adelante, que a mí no me afecta como pensaba en un principio. Es una reflexión importante también y fue un gran paso que el Ministerio de Hacienda nos permitiera eso directamente. Eso y la creación de una figura que no tuviera que ser económicamente activa. O sea, lo que decía de que el autoproductor no tenga que darse de alta en una actividad industrial. Esos son dos logros muy importantes que esperemos que vean la luz, porque si no limitarán en gran parte lo que es la autogeneración a simplemente a pymes y pequeños autónomos y demás para poder hacer instalaciones. Hola otra vez. Yo me vais a permitir que aproveche este elenco de oradores, pero tengo unas dudas que me vienen muy bien resolverlas. Para Francisco Javier Forte, ha estado comentando que la mini eólica que es rentable y hay empresas
y que hay empresas en España que son fabricantes de máquinas y que están vendiendo toda su producción en el extranjero. Yo, del tiempo que llevo sondeando el mercado de la mini eólica, me he llevado la siguiente percepción, a lo mejor es errónea y me gustaría que me la aclarara, y es las empresas españolas no están vendiendo como cualquier otro fabricante industrial que evalúa sus costes, pone un beneficio industrial y hace su venta, sino que está vendiendo en España al precio al que puede vender, por ejemplo, en Italia o en Reino Unido, donde hay una tarifa primada específica para la mini eólica. Y luego, aprovechando, me quedaría otra duda con respecto a la modulación de la contratación de la energía. No sé si es un problema legal o es un problema legal, y me explico. No sé si la modulación no se puede hacer porque no está recogida en ninguna ley, o no sé si la modulación no la podemos hacer práctica precisamente porque el Real Decreto 1955, que regula las actividades de distribución y transporte, les da competencias a las distribuidoras como para poder pasar por alto esa normativa. Gracias. Bueno, respecto a los fabricantes, sí te podría decir que los fabricantes de mini eólica españoles están vendiendo fuera de España. De hecho, hay mercados como en Italia, donde sí que hay una tarifa, como en Austria, como en Canadá. No sé, hay países que se están pagando a 36 céntimos de euro el kilovatio producido con mini eólica. O sea, así de sencillo. O sea, pones una mini eólica a 36 céntimos de euro. Perdona. Hace poquito salió una legislación nueva en Dinamarca que renovaba la que había y también estaba en torno a los 40 céntimos de euro. En el estudio hay un listado de países, a cuánto se paga, cuáles son las limitaciones de potencia de cada una de las máquinas, de la legislación por cada país. Y, por supuesto, un fabricante español no puede limitarse al mercado español, salvo que fabrique muy poquitas y que sean solamente para el sector de aislada. Porque no tendría ningún futuro en conectar a la red y vender en España lo que son máquinas mini eólicas. Y bueno, pues es la única viabilidad que están viendo estos fabricantes. No es, por supuesto, es industrializable, y si ese mercado creciera como está creciendo en otros países, por supuesto industrializarán, y están industrializando. Y de hecho las inversiones que se han hecho van en esa vía. De hecho, hace 5 años el CIEMAT sacó una línea de investigación y desarrollo, sacó una línea de financiación para proyectos de investigación y desarrollo, que es un plan sectorial estratégico que se dotó en total, creo que han sido te hablo de cabeza, creo que ha estado en torno a los 5 millones de euros. Ha sido una convocatoria plurianual, creo que ha durado 5 años o 4 años, y se han desarrollado distintas máquinas con esa financiación. Hay empresas muy grandes, empresas incluso del sector de la gran eólica, que están y han estado y están haciendo máquinas mini eólicas. Hay empresas españolas, empresas que no son españolas y están fabricando en España, empresas del sector, de otros sectores tan dispares como empresas del sector de ferroviario, o sea, que fabrican ferrocarriles y están fabricando mini eólicas y están dentro de ese plan sectorial estratégico, y están todos ahí detrás de la barrera a ver cuándo se da el pistoletazo, cuándo esto arranca y cuándo verdaderamente pueden comer parte del mercado. Y, por supuesto, si en España pues no se desarrolla, pues seguirán vendiendo fuera de España, como hasta ahora. Y en cuanto a la modulación, pues no sé, supongo que podréis contestar mejor que yo. Simplemente apuntar que efectivamente está regulado y textualmente pone que es potestad de la distribuidora el obligar a mantener un año el periodo de contratación después de la modificación de potencia o no. O sea, le deja la palabra potestad. O sea, está regulado, pero un poco para su propio criterio. Eso es lo que habría que modificar, que no sea potestad, sino que sea una posibilidad ofrecida al usuario. Estamos en un mercado libre. No sé si ha llegado el momento de finalizar. Aquí hay otra palabra que por fin pide la palabra, sin intervenir directamente. Bueno, viendo que parece ser que todo lo que hablamos de legal es en un futuro, a día de hoy, un agricultor medio que tenga su contrato de Iberdrola de 250 kilovatios, que lo único que puede hacer actualmente es modular su contrato de potencia al mínimo y ajustarse al mínimo, ¿qué le impide económicamente o legalmente hacer una mini instalación de una torre eólica con placa combinada que le permita por lo menos minimizar el consumo? Ya no la potencia del consumo, es decir,
que por lo menos pueda tirar de ahí el consumo mínimo de la luz, de lo que no necesita mucha potencia, lo que no es el pozo, lo que no es... Bueno, podría tirar de todo, incluso si quiere. Tiene la limitación de los 100 kilovatios. ¿No es viable actualmente o legalmente necesita alguna figura legal para ponerlo? A ver, con la ley en la mano o con la regulación vigente, en teoría, desde 2 días antes de las elecciones se podría hacer ya la instalación. De hecho, ya hay instalaciones que llevan peleando, como he comentado antes, desde días después de salir el Real Decreto. Algunas están conectadas, otras no. Siempre de menos. Sin conectar la red ni nada. No. Tienes que conectar a la red si no quieres poner baterías. Bueno, una instalación propia tuya para... Sí, pero conectada a la red. ¿O no? No. Tiene que ser obligatoriamente conectado a la red. Si no quieres baterías, si quieres consumir cuando no tienes sol o viento... ¿Las baterías te multiplican esa inversión? Claro, por supuesto, te la disparan. Entonces, si tú quieres hacer una instalación ahora mismo conectada a la red dentro de tu instalación, o sea, aunque esté conectado dentro de tu instalación, la única limitación que tienes es que, aunque conectes en el enchufe de la mesita de noche de tu habitación, de tu dormitorio, tienes que pedir punto de evacuación a la compañía eléctrica. Paradójicamente es así. Aunque hacer una doble instalación, o no puedes hacer una doble instalación dentro de tu propia... No, aunque si conectas haces una doble instalación también tienes que pedir evacuación. Entonces, ahora mismo hay un informe que publicó el IDAE, se hizo público hace 3 meses o así aproximadamente. Está disponible en una plataforma que se llama consumetupropiaenergia.org, es la plataforma de microgeneración distribuida. Podéis descargar el informe de allí, o del Facebook o del Twitter de APA Miniólica, perfectamente también lo podéis descargar, el informe, en el cual te habla cuál es la regulación y cuáles son los pasos actualmente antes de salir el Real Decreto de balance neto. O sea, con la regulación del Real Decreto de microconexiones y con la legislación vigente. O sea, podrías hacerlo y podrías autoconsumirte y puedes consumirte directamente la energía que tú te generes si la consumes en el mismo momento en el que la estás generando. Si la consumes en el mismo momento. Si quieres consumirla en diferido, tienes o que comprarla a la compañía o poner unas baterías donde la almacenas y la consumes después. Ahora mismo hay un movimiento muy fuerte y hay muchísima gente que ya se está haciendo sistemas de backup, como en Estados Unidos. Está montando un inversor, una pequeña batería que le admite el consumo de 1 noche o de 2 noches como mucho, y un sistema inversor. Entonces te permiten tener un contrato con la distribuidora muy pequeño, porque tú puedes consumir potencias muy grandes durante espacios cortos de tiempo, pero ahora mismo sería muy costoso extrapolarlo a potencias tan grandes como 100 kilovatios. Estamos hablando de instalaciones de 3, de 5, de 7 kilovatios, de 10 kilovatios. Eso se está haciendo ya legalmente, no ilegalmente, sino alegalmente. Mi viabilidad era eso, es decir... La viabilidad técnica existe, es viable, pero hay una legalidad, porque la ley dice textualmente en el Real Decreto de Microgeneración que no se podrán interconectar sistemas de almacenamiento de energía. No se podrán interconectar, no, baterías en la instalación, entre el generador y la red. Entonces, y no dice interconectar, dice intercalar. Entonces, dependiendo de cómo sea el abogado, se puede decir que intercalar es cortar el cable y poner en medio o es poner en paralelo. El caso es que nos cortan cualquier vía de escape. El caso es que nos cortan cualquier vía de escape, legalmente o... Bueno, se hizo una consulta formal al Ministerio y el Ministerio dijo que eso era una errata y que se iba a solucionar y que se iba a eliminar en el borrador de balance neto. Veremos a ver si es verdad o no. Hay una palabra. Sí, soy José Miguel López, soy gerente de una empresa albaceteña. Somos una ingeniería especializada en renovables, sobre todo en fotovoltaica y en aplicaciones de fotovoltaica, por ejemplo, en agricultura, ¿no? Y bueno, pues por lo que estábamos diciendo y comentaba o preguntaba este señor y el agricultor que ya se ha ido y preguntó antes que cómo salen los números o qué se podría hacer, pues realmente estamos viendo que casi lo único que podemos hacer ahora mismo es montar instalaciones en las que consumamos nuestra energía en el momento. Bien, pero eso lo podemos hacer sin ningún problema. El tema está en qué casos salen los números o no salen haciendo eso, ¿vale? Técnicamente es posible. Nosotros podemos coger una bomba de 200 caballos, ponerle un sistema solar fotovoltaico y mover esa bomba, sacar agua o hacer un riego por goteo sin ningún problema técnico. Pero la clave está en qué casos salen los números. Lo cierto
es que este año salen mejor los números que hace un año y posiblemente dentro de un año salgan mejor, porque hace un año una instalación fotovoltaica valía más, estamos digamos, asistiendo a una bajada del coste de las instalaciones muy importante en poco tiempo, y hace un año el kilovatio hora costaba menos que ahora. O sea, estamos asistiendo a una bajada del coste de las instalaciones y a una subida del precio de la energía, lo cual hace que se vayan encontrando o vaya habiendo puntos de encuentro de rentabilidad. Hoy en día ya hay casos, ya hay instalaciones agrícolas en las que es rentable hacer eso. Uno de los problemas que tenemos, indudablemente, que se ha comentado aquí también, es la estacionalidad. Claro, tú tienes una instalación que la tienes todo el año y la has pagado. Lo ideal es utilizar esa instalación pues todo el año, mientras haga sol, porque le estás sacando el máximo partido y lo estás amortizando mejor. Cuanto menos meses del año estés utilizando esa energía, pues más cara te va a salir esa energía producida por la amortización del equipo, ¿no? Puesto que estamos hablando de que solo vamos a consumir en el momento de producir. Digamos que el resto del año, pues esa energía no vamos a hacer nada con ella, ¿no? Hay algunas maneras que también se han apuntado aquí de poder ampliar un poquito ese periodo de riego. Por ejemplo, no podemos almacenar energía eléctrica en baterías porque además es muy caro, eso no se puede hacer, pero se puede almacenar la energía en un embalse en forma de agua. Tú puedes ampliar un poco el periodo de riego, pues si tienes esa balsa, claro, y cuanto más grande mejor, pues llenándola de agua un poco antes de que te haga falta, ¿no? Con lo cual, pues puedes ampliar ese periodo de utilización de la energía, ¿no? Hay instalaciones o hay sitios en los que todavía hay agricultores en los que se bombea con grupos electrógenos y le está saliendo pues carísimo ese metro cúbico, ¿no? Ahí ya una instalación fotovoltaica, aunque solo la uses 5 meses al año, es rentable, ya te trae cuenta, ¿no? Y bueno, y en aquellos casos, ahora porque pues ya no se hacen o se hacen muy pocas instalaciones nuevas, pero tenemos que tener en cuenta que una instalación nueva, una instalación que ahora mismo esté funcionando, no le estamos poniendo el coste de hacerla. Pero cuando el agricultor hace su instalación, se tiene que gastar muchísimo dinero en líneas eléctricas y en transformadores que podrían no ser necesarios. Si ahora mismo vas a montar un riego en un sitio donde no hay línea eléctrica, pues ahí posiblemente con ese dinero que te vas a ahorrar también de esa instalación, puedas ya amortizar una parte importante del coste de una energía fotovoltaica. O sea que hay casos en los que los números ya salen a día de hoy. Saldrán mejor más adelante, pero ahora hay que estudiar cada instalación y en muchos casos salen los números. Otra cosa es que salen los números, pero la inversión hay que hacerla. Es decir, a lo mejor pues la amortizas en 4 o 5 años. Pero claro, si tú te gastas 20.000 euros digamos, en la compañía eléctrica y la vas a amortizar en 5 años, supone que al 6º año pues ya será energía, digamos, gratis hasta el 20 o 25 años que dure tu instalación. Pero tienes que adelantar ahora ese gasto de 5 años. O sea, si la instalación te cuesta 100.000 euros, pues indudablemente tienes que hacer la inversión. Y hoy en día, como decía ese agricultor, pues cuesta mucho trabajo buscar ese dinero que como empresario el agricultor pues tiene que gestionar. Pero yo lo que quiero apuntar es que ya hay muchos casos en los que es rentable utilizar energías renovables para la agricultura, pero que hay que estudiarlos uno a uno. Gracias. Si les parece a todos, a finalizar esta charla, que ha sido una charla larga, intensa y con muchas cosas que han aparecido aquí. Decir también que un poco las notas, lo que se ha presentado, las cuestiones, sí que nos gustaría elaborar un documento. Creo que se ha ido pidiendo también correo electrónico y elementos de este tipo para que podamos circularlo después, para que hacer un poco realidad, para que vayamos construyendo ese camino de utilizar este tipo de energías, y también, obviamente, elementos de modularidad, elementos de contratación, para que la contratación sea en los dos sentidos, no solamente sea en función de la distribuidora, sino del cliente, que eso será importante. Y yo creo que al final pues se le ha dado una vuelta general al problema de la tarifa eléctrica
y también a las opciones de autoconsumo. Yo pediría que al presidente de la Junta Central de Regantes, que empezó, pues que cerrara la sesión, si le parece, porque casi siempre le parece algo. Naturalmente, si tú me lo pides. Bueno, pues agradecer vuestra asistencia a todos. Yo reconozco que no es el mejor día ni la mejor hora para venir aquí. A todos nos apetece a estas horas probablemente haber echado la siesta después de comer, a mí el primero, pero por eso tiene doble valor el que estéis aquí. Y por eso yo justifico también algunas ausencias que veo por aquí. Por ejemplo, aquí hay muchos regantes que padecen las tarifas eléctricas y veo muy pocos regantes, Luego que no se nos quejen, que no se nos quejen. Y bueno, y echo de menos pues también alguna representación de la Consejería de Agricultura o de la de Industria, diputados, senadores. Me imagino que los diputados y senadores estarán muy ocupados, pero alguno tendría un ratito para escaparse, estar aquí a escuchar lo que piensan los regantes y lo que piensa la sociedad civil, para que luego, cuando vayan a Madrid, sepan lo que queremos de ellos. Y una vez más, gracias por vuestra asistencia. Lo que iba